O voceiro do Goberno provincial amosouse claro esta mañá tras as declaracións realizadas polo alcalde de Vilanova, onde se refería Carmela Silva como chacha para todo do alcalde de Vigo. López Font dixo que dende a institución provincial xa están emprendendo medidas legais para levar este feito ante os tribunais. Por lo tanto, como portavoz del Gobierno provincial, les anuncio en este momento que los servicios jurídicos de la Diputación presentarán en los tribunales de justicia una denuncia frente a los ataques machistas, frente a las injurias, frente a las calumnias, pero también frente a la posible incitación al odio que suponen las declaraciones del señor Durán. López Font dixo que dende a Deputación piden a dimisión de Durán e, ademais, tamén insiste en que o presidente da Xunta, o presidente do PP en Pontevedra e a secretaria xeral de Igualdade deben de tomar cartas no asunto e posicionarse ante estas declaracións que o voceiro socialista considera deneznables. Pero también tenemos el deber político de ponernos al frente de todos, de ponernos de frente a todos aquellos que utilicen comportamientos y un lenguaje machista contra las mujeres. Añadiría, es un lenguaje bélico el que ha utilizado contra las mujeres el señor Durán. Por lo tanto, no vamos a consentir estos ataques machistas, clasistas y fascistas. Y lo digo sabiendo lo que digo, y mucho menos en voz de aquellos que ostentan cargos públicos y que estos ataques puedan quedar impunes. No lo vamos a conseguir. Para este mércores 10 de outubro, o PSOE convoca unha movilización ás 8 da tarde no cruce de Daniel de la Sota coa Rúa da Peregrina, baixo o lema Machismo institucional non sexas cómplice co teu silencio. #Durán dimisión.